Lo genero con base a mis gustos, pero también con base a gustos de mis clientes, ¿no? Entonces, a mí me gusta generar un cóctel que vaya conforme a tus gustos, ¿no? Al gusto del cliente. Entonces, por lo cual siempre le pregunto, ¿no? ¿Cuáles son sus frutas favoritas, sus sabores favoritos, si son amargos, cítricos, ¿no? Con base a eso yo me dejo llevar, pero pues en sí, cócteles, me dejo llevar por mis gustos. Me gusta ir a los mercados y explorar, y la manera de cómo compongo los cócteles son pues con los ingredientes que me inspiran, y no es a partir de un licor. Por ejemplo, no es MK que me va a inspirar para hacer el próximo cóctel. Va a ser, por ejemplo, la yaca que encontré en el mercado, o el pasote, el olor de pasote, y así lo compongo, y después voy a agregar el licor principal, pero no es el licor principal que me va a inspirar para crear la receta. Es como que vas siguiendo líneas de investigación como cualquier otra cosa, y de golpe estás en el mercado y encuentras un ingrediente, o estás haciendo recercas en internet y encuentras una idea, y de ahí, o sea, para mí mi desarrollo es bastante orgánico todavía. Yo creo que eso tiene que ver con que soy bastante nuevo en coctelería, en mixología, y entonces es como que la cosa que me llama la atención me jala por un lado, ¿no? Y veo que normalmente me enfoco en un ingrediente o dos, y me quedo ahí un buen rato a ver con qué se combina, con qué va, y cómo ocuparlo en un cóctel. Generally working with mezcal, because they're so different. Obviously taste it first, see whether it's salty or grassy. Me encanta ir a los mercados y me encanta caminar por todos esos lugares donde son productores locales, y consumir eso, y a partir de ahí empezar a trabajar con lo que hay cerca de donde estoy trabajando yo. Todo depende de lo que necesitemos o si estoy inspirado, ¿no? Una razón por crear un nuevo cóctel, que no tiene nada de malo, puede ser una botella o un espíritu que no se mueva, que no se venda mucho. Entonces tenemos que, ahí presenta un reto, porque obviamente queremos empujar y sacar ese espíritu, y si no se vende mucho, entonces tenemos que crear algo agradable y algo que le guste al paladar de las personas. Dos, puede ser que esté comiendo lunch, esté en una cena, haya comido o olido algo. Pues siempre tengo como esa conexión con el cliente, de platicar, de saber y experimentar con él en diferentes pruebas, ¿no? de sabores. Y pues todas las personas somos completamente diferentes, todos tenemos como un entorno, un paladar muy diferente. Entonces, pues necesitamos hacer algo que pues a todos nos sienta bien, ¿no? El conocer de varias hierbas o de varias semillas o especias, pues te ayuda mucho, ¿no? A poder como balancearte, poder ver como un estándar de qué es lo que toman las personas, y pues poder ofrecerles algo más, ¿no? Y nuevas experiencias. Todo depende mucho como de la ocasión o a quién vaya dirigido. Ahora sí que es muy diferente, dependiendo de la ocasión, creo que surgen los diferentes cócteles. En este caso lo que yo preparo viene siendo mixología artesanal. Entonces todos los insumos se trabajan desde cero. Desde las sales, desde los jarabes, desde bitters e infusiones, todo es completamente artesanal. Y todo trabajado con ingredientes endémicos, en este caso pues del estado de Oaxaca. It's kind of like a painting where nothing's really standing out, but it all kind of goes together in one broad stroke. But you can actually look at things and like realize that you really enjoy this part, you really enjoy this part. Like those are like the herbal quality, the citrus quality, but none of them are really taking over too much. But they are really good as a whole as well. Los cócteles son más que nada balanceados, el estilo americano, en el que tenemos un poco con los sour, de mezclar un poco de la acidez con el dulzor. Tiene mucho que ver la parte alcohólica del mismo cóctel. No debe de ser como muy cargado, pero no debe de perder las propiedades o el sabor. Como, no sé, que tal vez pidas un cóctel con mezcal y te sepa mucho a frutas, pero que se pierda el mezcal.
Entonces hay que manejar un equilibrio armónico entre todos los ingredientes, los diferentes sabores, las propiedades de cada uno, desde los aromas, la textura que te puede llegar a generar, también el uso de ingredientes, y así generar entre ellos un balance y equilibrio perfecto. Siento que no debe de estar ni amargo, ni dulce, ni como debe de estar como perfecto, ¿no? Como en un nivel de que te sepa todo lo que lleva, o puedas como experimentar en tu boca, como que en el retrogusto llegue algún sabor, que al principio te llegue el aroma del perfume del cóctel, que como que todos los sabores complementen al tomarlo, ¿no? O al acompañarlo con alguna comida. Personalmente a mí no me gusta lo dulce. A mí un cóctel balanceado significa algo que no te empalague, y no empalagar no necesariamente en dulce, pero en cualquier sabor. Si es amargo, que no sea bastante amargo, donde ya no sea placentero. Debe que ser algo de el solo bartender que haya hecho, sea agradable para el paladar, sea lo que tenga que tener, igual si es más fuerte de alcohol, si es más, si de lo que debe que saber más, no sé, es el vermut, si lo que tiene que saber más es el pepino o jengibre en el alcohol, pero que te dé esa percepción que digas, está rico, pero no más te deje eso, ¿no? Debe que ser algo, no sé, balanceado, algo que no sea, que no te explote y no te conquiste todo, pero sino que puedas saborear todas las partes que lleva, desde el espíritu hasta los ingredientes. Que puedas definir que puedas encontrar todos los sabores, toda la paleta de sabores en el cóctel, la acidez, que puedas encontrar un dulzor, que puedas encontrar un amargo, que puedas encontrar lo terroso del espíritu o el alcohol. En lo personal me gustan los cócteles que sepan alcohol, o sea, que no es tan ligero que dices, es una bebida bien rica con un perfume a licor. No, yo quiero que sepa a whisky, que sepa a mezcal, que sepa a gin. Un balance que los sabores se van abriendo, que tiene un principio y un fin, y que te lleva como en un viaje por toda esa parte. Eso es el balance para mí en un cóctel. Mira, me gusta cuando un cóctel pues lo pruebas una vez y tienes algunas ideas, ¿no? en tu cabeza, y después lo pruebas una segunda vez y ya sientes algo de diferente. Para mí este es un cóctel que no es flat, es un cóctel que está evolviendo. Me gusta, por supuesto, siempre sentir una parte dulce, una amarga, una del sour, pero lo que pienso que es muy, muy, muy importante es en cuánto tiempo lo estás tomando tu cóctel. A veces veo, ¿no?, cócteles que se quedan en la barra mucho tiempo y ya la alquimia del cóctel se echa perdiendo, ¿no? Hay como también respetar el tiempo. Siempre doy el ejemplo del martini, ¿no?, que se dice que se toma en 7 minutos y que después no es culpa del bartender, es más la culpa del cliente, ¿no? Sí, el tiempo para mí es muy importante, pero también estos gustos que te falta sentir en un cóctel, no nada más una bomba de azúcar ya, o una bomba de bitter, ¿no?, o de alcohol. Tienen que saber los ingredientes, ¿no?, con los que tú haces tu cóctel, pero sin que uno opaque al otro, ¿no? Tienen que complementarse, que no le quiten ni apaguen ningún sabor, sino que al contrario, que se complementen y pueda salir algo nuevo, ¿no? Hoy en día creo que ha cambiado un poco el panorama de los extranjeros. Los extranjeros buscan más los cócteles dulces con notas muy representativas de Oaxaca, y los oaxaqueños creo que estamos optando el querer tomar cócteles sofisticados que tengan poco balance entre el dulzor, que no sean tan cargados en alcohol, que no sean tan cargados en dulce. Creo que antes, hace 2 años, era al revés. Nosotros tomábamos los cócteles un poco tropicalones, frescos, con notas de alcohol, y hoy en día queremos un trago más europeo, más sofisticado. Y los extranjeros, ¿no? Los extranjeros ya quieren los cócteles más ricos en alcohol, ricos en sabor, un poco más elevados.
Los locales están muy acostumbrados a lo que es un poco lo dulce, ¿no? Aquí en Oaxaca se dejan llevar mucho por las cosas dulces, lo frutal, lo dulce. Ya los foráneos, pues sí, ellos manejan un poquito más de variedad, ¿no? Como que más lo clásico. Y pues, los extranjeros, ellos les gusta probar de todo un poco. Ellos se manejan tanto como por lo clásico como por algo nuevo, algo innovador. Pues hablando del azúcar, el azúcar. Es que aquí la primera cosa que encontré sí eran cócteles demasiado dulce con mezcla de muchísimos ingredientes. Como tiki no tengo ningún problema, no es mi estilo de cóctel, pero a veces cuando hay muchísimos ingredientes se pierde todo, ¿no? Y a mí de verdad me gustan los cócteles like string ingredient cocktails, ¿no? 3 ingredientes y así puedes de verdad sentir, ¿no? Y saborar más el cóctel. Generalmente los clientes extranjeros se me hace que han sido un poco más arriesgados al pedir mixología y en este caso les gusta mucho como la onda endémica, ¿no? Quieren ver como cosas muy muy diferentes. En el caso de los locales, creo que principalmente lo que me he topado con ellos es empezar a culturalizar, ¿no? Y lo primero es saber que hay diferentes tipos de tragos. Hay tragos dulces, hay tragos frutales, hay tragos herbales, hay tragos picantes. La clientela de afuera ya conoce toda la coctelería básica, el Negroni, el Martini, todos los clásicos, y está buscando algo novedoso y algo como muy oaxaqueño de aquí. Y a veces la gente de aquí está empezando a conocer coctelería, entonces puedes como enseñarles lo que es un old fashion, que es algo que ya los extranjeros ya probaron 1000 veces, y aquí entonces es como que vas conociendo cada cliente y qué les va a interesar. Eso es algo muy interesante. Siento más como que los nacionales o personas locales son como, pues ya están acostumbradas a los sabores, ¿no? Que pues Oaxaca te puede ofrecer o las cosas que tenemos aquí. Entonces, pues llegan a conocer, llegan a sorprenderse un poco de que lo estés ocupando, pero al final pues es algo que ya es reconocido, entonces lo toman como algo pues chido, padre, una nueva experiencia. Siento que las personas que son extranjeras llegan y completamente se sacan como del enfoque que traían de algún cóctel clásico, por ejemplo, ¿no? De esos sabores más amargos, más secos. Y entonces al tú darles como algo diferente, siento como que ellos son como de un paladar muy diferente, no tan ácido, no tan picoso, no tienen como ese paladar tan fuerte, ¿no? Por la comida también, que es muy diferente, o como ocupamos tantas raíces, o como ocupamos tantas hierbas. I think just the locals have a bit more adventurous palate. They like to just get crazy, throw a bunch of things together, see what happens. If it didn't work that time, try it again, and that's what I like to do as well. And I like coming up with cocktails because the mistakes are the best part. Like there's something good in there, but you still have to drink it. So that's kind of fun. And then that's like just a step in creating a really, really awesome cocktail. Oaxaca has so many ingredients that, I mean, there's countless combinations you can make to come up with delicious cocktails. El extranjero, siento especialmente el americano o el canadiense, desde los europeos, siento que tienen experiencia, bueno, obviamente tienen más experiencia con cócteles. Siento que la cultura ya lo ha hecho más accesible y no se ve como algo como fresa o algo así, ¿no? Y también obviamente allá tienen muchos espíritus endémicos de allá. El bourbon, la coctelería nació en Estados Unidos, era de la prohibición, entonces ya es parte de la cultura. Siento que aquí en México, voy a hablar en general, estamos acostumbrados a nuestros espíritus de destilados solos, sea el tequila, el mezcal, así, el sotol, X, y acompañado de algo. Aquí es muy común la cerveza y el mezcal o el acompañante del espíritu. Ahora, hablando más sobre Oaxaca, en Oaxaca el mezcal, obviamente, pero
Por ejemplo, aquí uno nota cuando uno es extranjero, ya les gusta muy livianito, les gusta el espadín, les gusta de 42, 43 grados, 40 grados, y esa es su percepción de lo que es el mezcal. El local aquí muy diferente, ¿no? Ellos crecieron con este espíritu y ellos sí te toman algo que es un poco más fuertecito, de 48, 49 para arriba. Les gusta, sí, el espadín, pero no están, saben más, es parte de la cultura, entonces les gusta silvestres, les va gustando el tobalá, el tobasiche, un mexicano, hasta saben sus nombres científicos. Sí cambia mucho, el local pienso que tiene una cultura de sabores un poco dulces, no sé por qué, pero nos encanta lo dulce y lo picoso, y el extranjero le gusta mucho lo amargo y cosas directas, sabores fuertes. Para mí sería como el Negroni, un Mapim, me gustan los tragos fuertes. Siempre digo que es el que me tomo yo en la noche, pero creo que Naked and Famous es mi favorito, siempre. Depende del momento, o sea, yo tengo fases que estoy tomando puros old fashions o puros como algo con mezcal y frutas, etc. Y depende del momento, no hay favorito, es como un mundo para conocer. If I had to choose one, would be it's Última Palabra. It's a take on the last word, which equal parts. The original is gin, lime, maraschino liqueur, Luxardo, and green chartreuse. And then the Última Palabra is subbing out the gin for mezcal. So. Sidecar, me gusta mucho el sidecar. Me gusta las historias de los cócteles, entonces saber por qué y cómo. Y el Negroni, como soy italiana, el Negroni bianco me gusta mucho. Para mí siempre va a ser el old fashion. Yo creo que nomás porque se me hace de los primeros que salió. Se me hace muy simple, pero es una receta para mí perfecta. Me gustan los sabores muy fuertes, entonces el bourbon, casi la mayoría es bourbon, tantita azúcar, angostura y ya. Antes de esto no tomaba cócteles, se me hacía algo como, no sé, como que no tenía tantas ganas, no soy tan dulce, así como, no sé. Este último cóctel que hice, tantos sabores frescos, tan como con fruta de la pasión y todo eso, y un poco de un licor que por ejemplo yo no tomo, que es whisky, pero que lo implementé en este cóctel y es de mis favoritos, se llama Oasis y pues yo creo que podemos hacer uno para que lo prueben. De toda la vida de mis cócteles ha sido el Tom Collins, un cóctel balanceado entre el limón, jarabe y una ginebra, pero ese es un secreto. Bueno, mi cóctel favorito es uno que les voy a preparar ahorita, se llama Dulce Espina, es de autoría propia y es uno de mis cócteles predilectos. Es un cóctel dulce, viene siendo a base de café, cacao, obviamente nuestro mezcal, un espadín, y pues bueno, diferentes elementos que se van manejando como en capas y es una fusión de sabores muy, muy original.